Bien, creo que terminando el curso ya reacomodamos otra vez los discipulados. Pues, ¿les parece bien quedarse en el discipulado? ¿Sí? Muy buenas noches a todos. Yo creo que nadie me escucha porque nadie contesta. Verónica Victoria. Hola Verónica, buenas noches. Hola amorcito, mi esposa. Sí, se alcanza. Beatriz, nuevamente te mando un saludo que el domingo te pude saludar. Buenas noches a todos mis hermanos. Hoy no vamos a poder tener Facebook porque yo no le sé cómo conectarse al Facebook. Tú sí le sabes. No, pero quién sabe cómo está la contraseña y todo eso, ¿no? No te preocupes. Gracias a Dios. Vicky, qué gusto saludarte. Aquí estoy viendo a Vicky. También estoy viendo, si no me equivoco, a Bernardo. Pregúntale si se escucha bien. A ver, ¿escuchan bien la prédica? ¿Lo quiere más cerca, pastor? A ver, nada más quisiera saber si me escuchan bien. A ver, ponemos el micrófono para ver si así con el volumen de la voz. Sí, se escucha bien. A ver, si quieres leerla ahí, porque yo con mi vista... Se escucha bien. Sí. Ah, ok, se escucha bien, se está con escucha la voz bien. muy fuerte. Mi esposa siempre dice, no hables tan fuerte. Un poquito más eso. Estoy escuchando en el trabajo. ¿Sí? A veces no lo escucho mucho. Ah, sí. Cuando estoy en el trabajo. Ahí está perfecto. Ah, ¿no? ya, por cuestiones de trabajo. Bueno, lo bueno es que sí me están escuchando, se escucha bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Así es que, pues vamos a orar, mis hermanos, todos los que se están conectando y aquí todos los que estamos en Valle de Bravo, que acabamos de terminar la plática de matrimonios, pero vamos a continuar con el estudio de las 7 iglesias de Asia. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, y aquí les voy a pedir a todos que oremos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, sabemos que tú eres el único que nos puede hablar tu palabra, Señor. Tú eres el único que nos cambias, nos transformas, nos limpias con tu sangre preciosa, Señor, y nos vas limpiando. Ustedes ya están limpios por la palabra y nos limpias en el alma, Señor. Nos cambias nuestra manera de pensar. Te damos gracias, mi Dios omnipotente. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, Patti, Georgette, buenas noches. Bueno, vamos a seguir estudiando estas 7 iglesias que existieron en Asia, ¿sí? Estas 7 iglesias que vienen en Apocalipsis. Mira, vamos a ir rápidamente. Abre tu Biblia en Apocalipsis y recuerda que Apocalipsis está hablando del futuro, ¿sí? Todo lo que es la palabra Apocalipsis significa futuro. Te está hablando de lo que ha de venir. Recuerda que Dios es el alfa, el omega. Él sabe el principio y el fin. Él sabe qué vas a hacer mañana. Él sabe qué te va a pasar. Por eso siempre te quiere advertir a tiempo para que tú camines en sus planes, porque estamos en un mundo lleno de tinieblas. Entonces, estas 7 iglesias de las cuales se hablan aquí en Apocalipsis existieron esas 7 iglesias en esos tiempos. Estaban en Asia, ¿sí? Dice aquí en el libro de Apocalipsis, mira, vamos aquí rápidamente. Dice en el versículo Apocalipsis 1:11. Vamos a leer el versículo 10. Dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En dónde estaba él? En el Espíritu. ¿Dónde quiere que andemos nosotros siempre, Dios? En el Espíritu. En el ejemplo que ahorita que pusimos, ¿dónde quiere que andemos nosotros? En el Espíritu, porque en el Espíritu, ¿qué hay? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Entonces, Dios quiere que siempre andes en el Espíritu. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están, o sea, que existen. ¿En dónde están estas iglesias? En Asia. En Asia.
en Asia. Ahora, ¿por qué están puestas en Apocalipsis? Porque el Señor Jesucristo profetizó todo lo que le iba a pasar a su iglesia. O sea, esto que le está pasando a la iglesia en este momento, Dios ya lo sabía. Él ya lo sabía todas estas cosas. Por eso este estudio que estamos haciendo ahorita de estas iglesias es para estudiar lo que le pasó a esas 7 iglesias, lo que le va a suceder a la iglesia, y que tú puedas ver tu vida a través de cada iglesia. Que tú puedas ver tu vida en cada iglesia. Pero ayer comentábamos algo importante. Dios también en el libro de Mateo habló de lo que le iba a pasar a su iglesia. ¿Sí? El Señor Jesucristo también en Mateo 13, y vamos aquí a Mateo 13, que fue lo que estábamos viendo el día de ayer. En Mateo 13 dice lo que le iba a pasar a su iglesia. ¿Sí? Ahora, Mateo 13 nos habla de una parte donde el Señor Jesucristo empieza a hablar por parábolas. ¿Sí? Es decir, ¿qué es una parábola? Es algo que solo lo puedes interpretar o entender si eres un nacido de nuevo. ¿Entiendes? Fíjate lo que dice Mateo 13. Mateo 13, 10. Mateo 13, 10. Voy a tomar una botellita de agua. Ay, qué chistoso, está chiquito. La vi así, dije, va a salir un botellón. No hay que salir una botellita. Dice Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron al Señor Jesucristo: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? Les hablas por parábolas. ¿Por qué les tienes que hablar algo que no se entiende muy bien? Y les contestó, versículo 11, Él respondió y les dijo: porque a ustedes les es dado a saber los misterios de ¿dónde? Del reino. Mas a ellos no les es ¿qué? Dado. Ahora, ¿qué necesitaste tú para poder entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Sí, pero ¿qué hizo Dios para que la pudieras entender? A ver, tú y yo, en algún momento, alguien nos regaló una Biblia, o alguien nos leyó un versículo, o alguien platicó de la Biblia, en algún momento de tu vida, antes de que sembrar la naces. semilla. ¿Mm? Tuvo que sembrar la semilla, ¿no? Te regaló la medida de fe. Tuviste que nacer Pero no. de nuevo. Tuviste que nacer de nuevo. ¿Sí? Recuerda lo que dice aquí el libro de Juan. Deja una marca en este punto y recuerda lo que dijo Juan 3. Juan 3. Dice Juan 3, había un hombre de los fariseos. Qué impresionante. Un hombre que era un estudioso de la Biblia, ¿no? Era un fariseo. Los fariseos escribían la Biblia, la leían, y era un fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea, yo he visto en la Biblia que vienes de Dios, ¿sí? Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesucristo, o sea, una pregunta, casi le dijo a Nicodemo esto: Señor, no te entiendo. La verdad no te entiendo. Me hablas por parábolas. No te entiendo. ¿Cuántos nosotros llegamos a decir eso? Pues no lo entiendo. Y te llegaste a encontrar un cristiano que te dijo: Dios te ama y que va a pasar esto en tu vida, y tú le dijiste: no te entiendo. ¿Por qué no entiendes? ¿No? O sea, llegas y dices: oye, tú ya te volviste un fanático, ¿no? Porque me hablas cosas que no te entiendo, ¿no? Es que yo soy hijo de Dios. Pues yo también. ¿No es cierto? Oye, es que necesitas
necesitas que Jesús entre en tu vida. Yo ya lo tengo a mi manera, ¿no? ¿Por qué dices que yo no tengo a Dios? ¿Por qué me vienes a molestar? No te entiendo. Y te llevan a la Biblia y te dicen, mírale este versículo. Y tú dices, pues no lo entiendo. Es que Dios lo que te quiere decir es esto y esto. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, fíjate lo que le dijo a Nicodemo en el 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, mira, lo que tienes que hacer, Nicodemo, que el que no nazca de nuevo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver. No dice entrar. No puedes, ¿qué? Verlo. O sea, el reino de Dios está aquí. Para poderlo ver, necesitas, ¿qué? Nacer de nuevo. Quiere decir que para entender una parábola, ¿qué necesito? Nacer de nuevo. ¿Por qué les dijo? ¿Por qué le dijeron? Cuando le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Pues porque a ellos no les es dado a conocer el reino de Dios. ¿Y qué necesitan hacer para conocer el reino de Dios? Nacer de nuevo. Eso es lo que necesitan. Por eso Nicodemo pone una respuesta de las cuales se nos hace como que el Señor nos amplía y nos dice, mira cómo piensa una persona que no nace de nuevo. ¿Cómo piensa una persona que no nace de nuevo? Dice en el versículo 4. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo razonó? Totalmente terrenal. O sea, espera, Jesús, o sea, yo te vengo a preguntar, ¿cómo le haces para hacer esos milagros? Porque he visto milagros, ¿no? He visto milagros, pero no los puedo entender. Y le dijo, mira, necesitas, ¿qué? Nacer de nuevo. Por eso tú puedes llegar ahorita a tu casa y platicar con una persona, mañana un compañero que no haya nacido de algún amigo que tú ames, y le empiezas a compartir la palabra o le dices algunos versículos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con él? ¿Qué te va a decir? Anda, ya te cambiaste de religión. Sí. Si a ti te da paz eso, ahí sí. No te puede, ¿qué? Entender. Entonces, se necesita nacer del Espíritu. Fíjate, por eso aquí, cuando Nicodemo contestó esto, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere, ¿de qué? Del agua y del Espíritu, ahora sí, no puede, ¿qué? Entrar. ¿Te das cuenta que ahora no solamente dijo nacer del Espíritu, sino nacer de qué? Del agua. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que va a cambiar Dios ahora? Primero tuviste que haber nacido de nuevo para tener un espíritu nuevo y poder ver el reino. Ahora lo que está haciendo Dios es, te va a cambiar, ¿qué? El alma. Si hay algo difícil en el hombre, es el alma. Oh, todo el mundo, como decimos en el mundo, cada loco con su tema. Si hay algo difícil de cambiar, es el alma. Pero Dios es tan poderoso que es el único que puede cambiar el alma. Amén. Así es, Pati Briseño, la palabra de Dios. Y entonces, regresando aquí a Mateo 13, les dijo, ¿por qué les hablas por parábolas, Señor Jesucristo? ¿Por qué les hablas así tan enredoso? Porque era así como que una parábola tiene que ser discernida, ¿qué? Espiritualmente. Este es el único libro que habla de espíritu. ¿Entiendes? Este es el único libro que todas las palabras que dice aquí son espíritu. Esta es la palabra de Dios. ¿Qué dijo Señor Jesucristo? Las palabras que yo les he dado son ¿qué? Espíritu. Son espíritu. Las palabras que te dieron en la escuela, ¿qué son?
enseñanzas, son almáticas. El hombre es un ser que almático. Un hombre del mundo puede estudiar doctorados y puede hacer todo lo que quieras, y es un ser que almático. Pero necesitamos que tener palabras que son ¿qué? Espíritu, porque el espíritu es el que da ¿qué? Vida. Mira, Juan 6. Vamos aquí a Juan 6. Juan 6:63. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? El espíritu con E minúscula, no dice con E mayúscula. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Con qué está escrito? ¿Con qué E? ¿Minúscula o mayúscula? Estés hablando de tu espíritu. El espíritu es el que da ¿qué? Vida. ¿Qué es lo que da el espíritu? Vida. Entonces, un ser almático no tiene vida más que mientras esté en el cuerpo. El espíritu es el que da vida. Desde luego, la carne para nada aprovecha. La carne es el pecado, ¿sí? Pero las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu. ¿Y qué van a dar? Vida. Vida. Porque Dios, ¿qué va a transformar? Tu alma. Es lo que va a transformar Dios, tu alma. Entonces, regresando aquí a Mateo 13, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque a ellos no les es dado a conocer ¿qué? Vuelven a leer Mateo 13, 11. ¿Por qué les hablas por parábolas? En el versículo 11 dice, él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es ¿qué? Dado. Entonces, ¿qué necesitamos para que una persona pueda entender la palabra de Dios? Nacer del espíritu. ¿Y a quién le tenemos que pedir que nazca de nuevo? Nadie puede llegar a Dios, nadie puede llegar a Cristo si no le es dado ¿por quién? Padre. Por el Padre. Para que le sea ¿qué? Dado. Aquí dice claramente que a ellos no les es dado. Ahora, ¿por qué no les fue dado a los judíos? Si a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿Por qué los quitó el Señor de su plan? Porque no creyeron en Jesús. Por incredulidad. Ahorita tú puedes decir, a ver, Dios va a salvar al pueblo judío, pero lo va a salvar hasta la gran tribulación. Ahorita lo que tú ves es algunos judíos mesiánicos que se llaman judíos mesiánicos porque son cristianos, pero tú no ves congregaciones de puros judíos. Sí llegas a ver una que otra congregación de judíos, pero todo el pueblo judío no cree en Jesucristo. Para ellos Jesucristo es un profeta más del Antiguo Testamento, o el último de los profetas. Entonces, si tú ves a algún judío y le dices, oye, entonces para ti, ¿quién es Jesús? Seguramente, a mí yo les he preguntado mucho, para nosotros es un profeta. Pero entonces para ti Jesús no es Dios. No, no es Dios. Entonces, ¿creen en Jesucristo? No. Ahora, ¿por qué no creen? ¿Por qué creen que no creen? Por el plan para salvarnos a todos. Porque no les es ¿qué? No les he revelado. No les es dado. ¿Por qué les hablas por parábolas? No les he dado. No sé. Dice, porque a ustedes les es dado a conocer el reino de los cielos, pero a ellos no les es ¿qué? Dado. ¿Y por qué no les fue dado? Si a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por la blasfemia. Y lo vamos a repetir el día de hoy un poquito rápidamente aquí. Mateo 12, imagínate. Mateo 12, 22.
Dice, entonces le fue traído al Señor Jesucristo un hombre que estaba endemoniado, estaba ciego y estaba ¿cómo? Mudo. ¿Tú crees que ese hombre vivía bien? Número uno, un endemoniado. ¿Quieres conocer un endemoniado? No. Pues luego los tenemos bien cerquita. ¿Has visto gente iracunda que se enoja de todo? Sí. Es un endemoniado. Yo sé que tú también puedes entrar en ira estando en Cristo, porque ¿qué te gana? La carne. Hay gente que su vida es la ira. Esas personas tenemos que tener misericordia por ellas, porque necesitan ser liberadas. Necesitan que ser liberados. Cuando llega Jesucristo a la vida de una persona, muchos dicen, yo estoy en Cristo porque era yo iracundo con toda mi familia, todo el tiempo me estaba peleando. Esa es una persona que endemoniada. Entonces, ¿hay endemoniados? Sí. Ahora, ¿un endemoniado vive bien? No, en el fondo está que... Ahora, no nomás es la ira. O sea, son cientos de cosas, borracho. O sea, cuando ves a una persona que el alcoholismo no lo suelta, es un endemoniado. Cuando ves a una persona que se droga y se droga, es un endemoniado. Cuando ves a una persona que no vive conforme a la voluntad de Dios, es que es un endemoniado. Entonces, debemos tener misericordia, porque una vez que llegan a Cristo son liberados. ¿Sí? Ahora, eso no quita que una persona llegue a Cristo y el enemigo le siga vendiendo que está endemoniado. Que le siga diciendo, tú no estás liberado, tú no estás liberado. ¿Y dónde lo convence? En el alma. ¿Qué necesita esa persona? Regresar a la palabra hasta que la palabra lo limpie, ¿sí? Y se dé cuenta que está libre. Amén. Y entonces, fíjate, esta persona estaba endemoniada, estaba ciego y estaba mudo. ¿Quién lo tenía así? Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con esta persona? Lo sanó. ¿Y cómo lo sanó? ¿Le echó fuera a quién? ¿A los demonios? Entonces, ¿de dónde viene una enfermedad? ¿De los demonios? Que Dios no creó la enfermedad. Y dice aquí, de tal manera que después que lo sanó, el ciego y mudo, ¿qué hacía? Veía y hablaba. Veía y hablaba. Entonces fue ¿qué? Liberado. Entonces, imagínate. Gracias. Imagínate que tú estás viendo ese momento, que ves que el Señor Jesucristo llega a una persona y lo libera, y esa persona que todo el mundo lo conoce es mudo y es ciego y está endemoniado, hace cosas locas, y en ese momento ves que descansa, empieza a lo mejor a llorar, a sentir paz en su corazón porque fue liberado, y de repente le empiezas a escuchar hablar, ¿no? Y empieza a ver a todos. ¿Qué dirías? ¿Qué harías si ves ver eso? Sorprenderías, ¿no? Sorprenderías. Te sorprenderías. ¿Y a quién le darías la gloria? A Dios. En ese momento, ¿a quién tenían que darle la gloria? A Dios. ¿Y quién estaba representando el reino de Dios ahí? Jesús. El Señor Jesucristo. Tenía que darle la gloria en ese momento, ¿sí? Y mira, aquí dice la palabra de Dios que después de que hicieron eso, dice el versículo 23, que toda la gente, ¿cómo estaba? Como dice ahorita Jesús claramente, pues te quedarías así, ¿no?
Qué impresionante, ¿no? Ahora, eso lo vemos nosotros en la iglesia también, ¿sí? Cuando ves que una persona nace de nuevo y se empieza a sentir bien, pues fuiste testigo de una liberación. Todos nosotros tenemos un testimonio de algo que Dios nos libró. ¿Amén? Amén. Todos tenemos un testimonio de decir, sí, gracias. El otro día me decía una persona allá en México, dice, yo estoy feliz en Cristo, sigo con muchos problemas, pero me siento muy bien porque antes era yo un iracundo. Yo soy feliz en Cristo porque antes me sentía yo oprimido, me sentía como una carga. ¿Y fuiste qué? Liberado. Y entonces la gente estaba como atónita, pero qué impresionante, porque se decían ellos, ¿será este aquel hijo de David? A ver, piensen esto, los judíos conocían toda la palabra de Dios, y Dios les anunció que iba a nacer en Jerusalén, que iba a nacer un niño nos es dado, el principado, o sea, tenían profetizado que iba a llegar el Salvador. Y todos se quedaron atónitos, ¿será este? Pues entonces, ¿cuál más? ¿Quién más? Entonces, en el versículo 24 dice, mas los estudiosos de la Biblia, los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Belzebú. O sea, ¿qué le estaban diciendo? Este milagro que vieron que hizo este Señor Jesús, porque así le decían, lo hizo porque lo está haciendo por Satanás. Piensa, ¿qué habrá dicho el Padre Celestial? Después de que estaba profetizado, ¿tú crees que no se molestó nuestro Padre Celestial con ellos? Dices, oye, yo les envié a mi hijo a ustedes primero, lo mandé al pueblo, a mi pueblo, a las 12 tribus de Israel, no le he mandado a ningún gentil. Es más, el Señor Jesucristo, como decíamos ayer, el Señor Jesucristo le dijo a una mujer que no era del pueblo, cuando una mujer le fue y le dijo, ven a sanar a mi hija, creo, ¿no? Y le dijo, no es bueno darle de comer a los perrillos. Ay, el Señor Jesucristo dijo eso. Soy muy fuerte, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? Señor Jesucristo, es que yo vine al pueblo de Israel a salvarla. Yo vine a salvar al pueblo de Israel. Pero en ese momento, fíjate lo que está sucediendo. Están viendo un super milagro de Dios y están, ¿qué? Dudando. Y al dudar, ¿qué hizo el Padre Celestial? Molestó. ¿Y qué hizo con ellos? Los quitó del propósito. Ellos no están ahorita en el plan. Van a ser salvos. Van a ser salvos. Pero ahorita están fuera de qué? Fuera del propósito. A ver, dime, ¿cuántos judíos conocen? ¿Cuántas congregaciones inmensas conocen de judíos que estén alabando a Jesucristo? Están descartados. Por eso les dijo, ¿por qué les hablas por parábolas? Pues para que lo entiendan. Porque esto se entiende solamente con el Espíritu, y para poder entender la palabra de Dios se necesita nacer de nuevo. Si no, no puedes entender nada, ¿sí? Por eso les habla por parábolas. Ahora, tú puedes entender ahora las parábolas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tienes ¿qué? El Espíritu. Y entonces el Señor Jesucristo, a través de esta parábola que está en el capítulo 13, está revelando lo que le iba a pasar a su iglesia. Todo lo que le iba a pasar a su iglesia. Porque mira lo que les empezó a decir por parábolas. Por eso les preguntaron. En Mateo 13 les habló diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Dices, ay, bueno, sí. ¿El sembrador a qué sale? A sembrar, ¿no? ¿Por qué sale a sembrar? Porque es sembrador, ¿no? Hasta ahí está muy lógico, ¿no? Está muy entendible, ¿sí? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿en dónde? Junto al camino. Junto al camino. Y vinieron las aves y se llevaron esas semillas. Parte cayó en pedregales.
¿Qué pasa con una semilla que cae en pedregales? No hay tierra. No tiene tierra, pero si llueve, ¿se pone verde? No. Si está lloviendo, sí, ¿no? Sí. Si ve esas zonas donde no hay tierra buena, pero está lleno de piedras, pero parece que empiezan a salir las hierbitas verdes, ¿no? Pero en el momento que se le acaba el agua, ¿qué le sucede? Se seca. Y si parte cayó en pedregales, ¿no? Y está hablando de la semilla, ¿no? Parte cayó en pedregales, ¿sí? Donde no había mucha tierra y brotó pronto. ¿Qué pasó? ¿Brotó cómo? Ahorita que nosotros aquí en Valle, que estamos en época de lluvias, ¿no te maravillas que de repente todo está verde? Sí. Y esos lugarcitos donde pura piedra, ahí nacieron unas plantitas. Ahí está saliendo el pasto, ¿no? Y muchos no quieren echarle abono al pasto porque ya se dio, ¿no? Y nomás viene la época de estiaje y otra vez ya se secó. ¿Y por qué se seca? Porque no están en tierra buena, ¿no? Y entonces aquí el Señor Jesucristo, fíjate, está hablando como cosas muy lógicas. Dice, parte, el sembrador salió a sembrar y aventaba la semilla, y parte, ¿dónde cayó? En el camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves y se llevaron la semilla. Pero parte cayó en pedregales y brotó rápidamente. Pero en cuanto se acabó el agua, se secó. ¿Sí? Dice, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Pero parte también cayó entre los espinos. Y los espinos crecieron. ¿Y qué hicieron? A veces dices, qué bonito se está dando mi pasto, y de repente unas ramotas ahí, dices, ¿no? Y esa ramota, ¿qué haces con ella? Nada más se vino a comer mi pasto, ¿no? Esos son los espinos, ¿no? Estamos hablando de puras cosas que parecen muy sensatas, muy rápidas de entender. Y dice, pero parte cayó en buena tierra, ¿y qué dio? Al cual, ¿cuánto dio? 100. ¿Y después cuánto dio? 60. Y después dio, Al 30 por uno. a ver, no, lo lógico sería que diera primero al 30, al 60 y luego al 100. Sí. Ahora tú ponte como discípulo del Señor Jesucristo, dices, ya te estoy entendiendo, Señor, pero estaba al revés. Pero primero dio el 100 y luego dio el ¿qué? 60. El 60 y luego dio el ¿qué? 30 por 1. Viene al revés. Por eso fue la pregunta, a ver, Señor, ¿por qué nos hablas por parábolas? ¿Por qué al revés? ¿No? Y después dice, hizo esta pregunta el Señor Jesucristo, el que tiene oídos, ¿qué dijo? Para oír. ¿Para oír? Oiga. Ay, Señor, pues, ¿para qué son los oídos? ¿No le habías dicho lo mismo? Yo le había dicho así, Señor, entonces ¿para qué son los oídos? ¿Los oídos son para qué? Para oír. Sí, ¿por qué dices eso? El que tiene oídos para oír, oiga. Y lo ves en muchos versículos, el que tenga oídos para oír, oiga. Y tú que le dirías, te estoy oyendo, pero no te entiendo. ¿Qué necesitas oír? Para oír la palabra de Dios tienes que haber nacido ¿en qué? En el Espíritu. Porque las palabras que él habla son ¿qué? Son Espíritu. Las palabras, para poder entender esta palabra, tiene que venir ¿de qué? Del Espíritu. Y por eso ves a muchas gentes de la tradición, aún los que dirigen la iglesia de la tradición, están hablando de política. Ayer escuchaba yo que no sé qué monseñor de no sé qué que está pidiendo que se pongan de acuerdo las autoridades. No tienen ni idea de lo que es esta revelación. Es un misterio para ellos, ¿no? Porque son seres ¿qué? Almáticos.
Entonces, por eso le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, porque a ustedes les has dado a conocer el reino de Dios, los misterios del reino. Pero a ellos no les es ¿qué? Dado. Y entonces, fíjate lo que dice en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene, ¿qué va a pasar? Se le dará. ¿Naciste de nuevo? Sí. ¿Eres un nacido en el Espíritu? ¿Qué crees que va a hacer Dios? ¿Te va a dar qué? Más. ¿Te va a dar más qué cosas? Cosas del Espíritu. Al que tiene, se le dará y tendrá ¿qué? Más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, ¿le será qué? O sea, si ellos conocían algo de la palabra, ahora les es dado menos. Mira, yo te voy a poner yo hablaba una vez con un judío, con una persona que se juntó con los judíos, y les decía, oye, yo sé que los judíos solamente se apoyan en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, porque no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué dan Éxodo? ¿Qué estudios hacen? Me dicen, actualmente, o sea, ellos no dan nada de la Biblia. Ellos dan lo que el rabino siente en su corazón y empieza a soltar sus rollos. Entonces se cumple esta palabra, que lo que les fue dado, ¿les será qué? Aún lo que tiene, ¿les será quitado? Entonces, yo no sé lo que los mantiene ellos, pero solamente es tradición. Lo que les fue dado les será quitado. Pero el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué pasa con ellos? Estaban viendo el milagro de Dios cuando es endemoniado, mudo y ciego. ¿Vieron ese milagro? Dice, viendo, no ven. Y oyendo, ¿qué hacen? No oyen. No oyen, por eso les he cegado. Fíjate lo que hizo Dios. Dios que les cegó el entendimiento. Les cegó el entendimiento, dice, porque viendo no ven y no oyen. Por eso les hablo por parábolas. Y entonces después habla una profecía el Señor Jesucristo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. O sea, Dios ya sabía que iba a suceder esto, ¿sí? Que dijo, de oído vas a oír y no vas a entender. Gloria a Dios que tú y yo podemos oír y entender. Y viendo veréis y no percibiréis lo que ves. ¿Y por qué estaba así el pueblo? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos, ¿cómo oían? Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. O sea, Dios dijo, ahora para que no vean y oigan con los oídos y el corazón entienda. ¿Quién tiene que entender la palabra de Dios? El corazón. ¿Qué es el corazón? El espíritu y el alma. Recuerda que este no es el corazón, este es el corazón de carne, ¿no? Porque cada vez que queremos cantar a alguien le decimos, te amo con todo mi corazón, y nos agarramos aquí. Pero este corazón es una bomba. El verdadero corazón está aquí, en el alma y el espíritu. ¿Sí? Y entonces dice, para que con el corazón, ¿qué va a pasar con el corazón? Entiendan. Y cuando entiendan, se conviertan. Y entonces yo los voy a sanar. Ahora, tú ya entiendes con qué. Con el corazón. Ahora puedes entender las palabras que son ¿qué? Espíritu.
¿Y qué está haciendo Dios? Te está ¿qué? Convirtiendo. Y te está ¿qué? Sanando. Amén. Pero les dice a los discípulos, y te lo dice a ti, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y entonces les explicó la parábola. Y es a donde yo quiero llegar el día de la clase de hoy, ¿sí? El día de la clase de hoy quiero llegar, ¿qué significa esta parábola referente a Apocalipsis? ¿Sí? Oír pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, aquí sí la estoy explicando la parábola del Señor Jesucristo. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿sí? Y no la ¿qué? Entiende. ¿Qué necesito para entenderlo? Nacer nuevo. Si no, no la vas a ¿qué? A entender. Cuando alguno oye la palabra, la palabra de Dios, ¿sí? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado ¿en dónde? En su corazón. Pero qué impresionante, fue sembrado en su corazón. ¿Qué puede pasar ahorita si lo que oyes no lo entendiste? ¿Qué va a pasar? El enemigo va a llegar y se va a llevar ¿qué? Le va a arrebatar. Por eso tú y yo tenemos que llegar hoy en la noche y decir, Señor, yo quiero conocerte más, yo necesito saber quién eres, Señor, yo quiero ver eso que muchos de mis hermanos veo que con gozo están ahí en la iglesia y están alzando sus manos. ¿No te parece así medio raro en las iglesias? ¿No? Cuando llegaste por primera vez, yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a una iglesia, dije, cada quien trae su onda aquí, qué gruesos. Estaba la alabanza y unos gritaban. ¿No? Si es que llegar a tu casa y decir, Señor, quiero conocerte. Algo tienen, algo les pasó. Quiero conocerte, Señor. Quiero entender lo que hablas a ellos. ¿O qué son especímenes raros o qué? Porque Dios quiere que nazcas de nuevo. Dios quiere conocerte. Entonces, aunque ya hayas nacido de nuevo, tú llega y ríndete a Dios y dile, Señor, revélate a mi vida, revélate a mi vida, te quiero conocer más, Señor. ¿Amén? ¿Y sabes qué va a hacer Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Acércate pues a Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Dios se acercará. Y Él se acercará a ti. Pero ¿quién tiene que dar el primer paso? Acércate a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Pero si le dices, a ver, acércate, Señor, pues voy a decir, acércate tú. Yo te dije, acércate tú. ¿Quién tiene que clamar? Nosotros tenemos que clamar. Amén. Y además yo te puedo profetizar que tu vida va a ser de maravilla, van a empezar a mejorarse las cosas, va a haber problemas, pero de todas te va a librar Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos libera el Señor. Amén. ¿Vas a tener aflicción? Sí, pero de todas vas a salir adelante. De todas vas a salir adelante. Amén. Yo veo un ejemplo que para mí mi ejemplo es el hermano Wayne Myers. Este mes de agosto cumple 100 años. Es un hombre que le ha dado cáncer, del corazón estuvo muy mal, ha tenido ataques en el corazón. El último médico que lo vio como a los 90 años dijo, yo no sé cómo vive este señor, pero sus venas están así de delgaditas. Yo no me explico cómo vive. Y ahí está, va a cumplir ¿cuántos? 100 años. Vive sobrenaturalmente. Y nunca se ha comprado un seguro de vida. Todos los pastores ahí estamos juntando. Una vez estábamos juntando dinero para que tuviera un seguro. Y no, bueno, ¿seguro? Mi seguro, sí. Mi seguro es Dios. Hay que ver ese fruto. Bueno, en mis vacaciones me encontré un señor como de 50 años, 50 y tantos, y me decía, yo no llego,
Y yo le decía, yo tengo 70, yo no creo llegar. Pero si no recibes a Cristo no vas a llegar, ¿no? Y más vale que lo recibas ahorita, si no, ni siquiera vas a cargar los peregrinos. No te voy a ver en las posadas. Cristo es vida, mis hermanos. Cristo es vida. La vida está en Cristo, el camino es Cristo. Él te va a poner por cabeza y no por cola, siempre por encima y nunca por debajo. Mira, en mi caminar he visto muchos amigos muy prósperos, con muchos recursos y todo, pero te puedo decir que finalmente acaban mal, o sea, no terminan bien. El único camino se llama Jesucristo. Amén. Déjame ver la hora, me quedan 4 minutos y mira, vamos aquí a leer lo que dice. Entonces, vamos a ver si podemos terminar esta parte que quiero explicarla rápidamente con respecto a Apocalipsis. Y dice entonces que cuando alguno oye la palabra y no, ¿qué? No le entiende, ¿qué va a pasar? ¿Y se va a llevar qué? Entonces, por eso tú tienes que pedirle a Dios, explícame la palabra, Señor, revélame. ¿Qué oramos cada vez que estamos aquí? Danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Revélame tu palabra, Señor, porque es el Espíritu de Dios que te la revela. Amén. Y entonces dice, si no viene el enemigo y se lleva lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, el Señor Jesucristo ahora está explicando la parábola, ¿sí? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, ¿cómo la recibe? Con gozo. ¿Te ha tocado, hermanos, que se prenden? Que sienten padrísimo. Y vas a venir, hermanos, sí, aquí vuelvo a venir. No los vuelves a ver. ¿Te gustó? Está padrísimo, está padrísimo. No los vuelves a ver. Al momento, ¿cómo la reciben? Gozo. Pero como no tienen una buena tierra, ¿qué es la tierra para Dios? Tu corazón. Ahora, fíjate, si naciste de nuevo, ¿dónde debe estar la tierra buena? En el espíritu. Ahí eres nacido de nuevo. El alma. En el alma. Porque dice, si no la entiendes, la tienes que pedirle, Señor, dame espíritu de sabiduría. Revélame, ¿dónde la vas a entender? En el alma. Amén. Amén. Y entonces dice aquí, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Ah, esos cristianos son de corta duración. Y le dices, fulanito, ya está llena la iglesia, y ya le está gustando, de repente ya. Hasta le dices, oye, vas a ir. No tengo tiempo. Ay, te aviso a ver si voy. ¿No? Y no los vuelves. Y por más que les insistes en venir, ya no vienen. Muchos de nosotros ya tenemos testimonios así. Así es que tú te debes de preocupar de no ser ¿qué? De esos que recibieron la palabra con gozo y después se alejaron. Necesitas, o sea, el enemigo te va a querer distraer, el enemigo te va a poner más trabajo, más prosperidad aquí, más allá, va a buscar de que no vengas. Hay muchos que dicen, ore por mí, pastor, para que Dios me dé un trabajo. ¿Para que oro? Si después vas a tener, no vas a venir que porque tienes mucho trabajo. Mejor no oro por eso. Lo que necesitas es crecer y todo te va a venir por añadidura. Qué impresionante, ¿no? El Señor dijo, busca el reino primero y todo te va a llegar por añadidura. Y nos cuesta un trabajo despegarnos de las cosas del mundo y queremos alcanzar todas las cosas en nuestras fuerzas con nuestro trabajo. Entonces dice, pues al venir la aflicción o la persecución de Satanás por causa de la palabra, ¿qué pasa con estas personas? Tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? Todos queremos prosperar.
Todos queremos prosperar. Y otros dicen, mi sueño es abrir 5 negocios. Mi sueño es abrir 7. ¿Por qué no te sueñas unos 15 días para que estés completo? Ahora, ¿Dios está a favor de la prosperidad? Sí. Claro. Pero Él dijo que viene por añadidura. Mira, el otro día vi una persona que se afanó mucho, siendo cristiano, se afanó mucho. Y en sus fuerzas quiso salir. Y me decía, pero si Dios, en aquellos años decía, es que Dios da el poder para hacer las riquezas. Sí, cuando tú estás buscando el reino, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Claro que Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos los cristianos? Buscar que El reino de Dios. tenemos que trabajar, claro que tenemos que trabajar, pero no debemos ¿qué? Afanarnos. Y aquí están todos esos cristianos que solamente estuvieron buscando la prosperidad, cuando Dios quiere la prosperidad, pero buscando primero ¿qué? El reino de Dios. Dios quiere que tengas una buena casa. Sí. Dios quiere que tengas un buen auto, pero viene por. Luego nos confundimos. Dios me consiguió un crédito. Dios nunca te va a dar nada crédito. Dios te va a prosperar grandemente si primero buscas ¿qué? El reino de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar si tú te afanas por querer vivir muy bien y tener mucha prosperidad? Te vas a alejar de la palabra de Dios. Tú tienes que estar teniendo abrigo y sustento, tienes que estar contento con Dios. ¿Amén? ¿Debemos estar contentos? ¿Sabes por qué debes estar contento tú y yo? Voltéate a ver, ¿tienes vida? ¿Despertaste bien en la mañana? Escuché mis gallos. ¿Abriste los ojos en la mañana? Sí, escuché los gallos, el cantar de los pájaros. Los patitos. Los pájaros. Cuando estás afanado, ni volteas al cielo. No sabes si está nublado, ni siquiera volteas. Ahí vas como los caballos, así que no voltean cuando nada, porque no te das cuenta de la grandeza de Dios. Y lo que tienes que decir, Señor, yo vengo a labrar la tierra, sé que muchas aflicciones tendremos, pero tú vas a prosperar mi vida si buscas primero tu reino. Amén. Así nos quiere ver Dios como hijos. Amén. ¿Qué dice el Padre nuestro? Danos el qué. Esa es tu oración de la mañana. Señor, yo voy a labrar la tierra, pero para que me des, no sé, Señor, dame el pan de cada día. Y no me dejes caer en tentación por este cuerpo de pecado. Y líbrame de todo mal. Y todo vendrá por añadidura. Así es que el que fue sembrado entre espinos, este es aquel que ese espino lo ahoga. ¿Qué es lo que ahoga la palabra? Los afanes y las riquezas que son falsas, a pesar de que Dios quiere que tú vivas bien. Amén. Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pero en el versículo 23, a mí me gusta decir, yo soy del 23. ¿Cuántos son del 23 aquí? ¿Cuántos son del 23? Yo quiero ser del 23. Amén. Ustedes como que decían que los chistes mejor los numeraban porque así. ¿Te acuerdas del 44? ¡Ja, ja! Es muy buen chiste, ya ni lo contaban. Tú y yo debemos ser del 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿quién se la reveló? ¿Y por qué se la reveló?
Porque ¿quién pidió que le fuera revelada la palabra? Esa persona. ¿Qué tienes que hacer tú? Señor, revélame. ¿Quién se tiene que acercar a Dios? Tú. ¿Y qué va a hacer Dios? Se va a acercar a ti. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? Dame un espíritu de sabiduría. Dame revelación. Para poder, ¿qué? Entender la palabra de Dios, que es el misterio. Y entonces dice aquí, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. O sea, tiene un oído, ¿qué? Espiritual. Este es el que oye y entiende, ¿qué? La palabra. ¿Qué es lo que tenemos que entender? La palabra. Porque la palabra es, ¿qué? Espíritu. Y en el espíritu, ¿qué hay? Vida. ¿Y qué dan estas personas? ¿Qué fruto vas a dar? Paz, amor. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es un fruto que ¿quién va a dar? Pero ahora ¿quién lo va a dar? El alma. El alma. Ya tu espíritu cuando naces de nuevo de ese fruto. Como poníamos el ejemplo ahorita de quién ganaba en la pelea. ¿Quién gana cuando eres un niño en Cristo? La carne. ¿Quién gana cuando tú ya das ese fruto porque tu espíritu es fuerte? Gana el espíritu. ¿Quién decide? El alma. Entonces, da fruto. Y dice aquí, y produce. Fíjate lo que dice la palabra. ¿Qué hace esa persona? Produce. ¿Qué es producir? Generar. O sea, es como cuando tú vas a una fábrica y dices, ¿aquí qué hace? Aquí producimos el café. O sea, es algo que están haciendo, ¿qué? Constantemente. Continuo. Porque, ¿qué hace? Produce. Entonces imagínate, no es que des el fruto, lo produces. ¿Eh? Ahí le caigo. Lo produces, o sea, eres un árbol que, ¿qué hace un árbol? ¿Produce fruto? Sí, sí. A ver, ¿un árbol da peras y ya no vuelve a dar peras? No puede dar vida. Vuelve a dar. Un árbol da uvas, y la vid da uvas y vuelve a dar uvas. Sí. ¿Por qué vuelven a cosechar? Porque produce. Entonces, el fruto del Espíritu, ¿qué produce? Amor, gozo. Pero tú produces. O sea, no solamente lo das una vez. ¿Lo estás qué? Produciendo. Pero lo impresionante de este versículo es que primero da al 100, al 70 y después da al 30. Va dando de más a menos. ¿Por qué? Porque muchos cristianos empiezan a trabajar para Dios y dejan de regresar al primer amor. Lo que te va a hacer dar fruto es siempre estar prendido de la palabra de Dios, porque si no vas a empezar a producir menos y menos. Hay iglesias que trabajan mucho para Dios, pero no estudian la palabra de Dios. Evangelizan, van a las cárceles, van a los hospitales, van a matar, pero no siguen alimentándose de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con esas iglesias? Empiezan a producir cada vez menos. Ahora, la iglesia produce menos, por lo tanto los congregantes van produciendo ¿qué? Menos y menos. ¿Qué necesito yo para producir fruto? ¿Qué necesitas tú para producir fruto? Que en lugar del 100 vayas en menos, que vayas produciendo más bien del 30 al 60 y al 100 y luego al 150 y luego al 200 y luego al 400. Necesito seguir
permitiendo la revelación de la palabra de Dios, porque empieza diciendo, el sembrador salió a sembrar. Quiere decir que el sembrador sigue dando la palabra siempre. Cada vez que tú vienes aquí, cada vez que tú abres la Biblia, Dios te está revelando cosas nuevas. ¿Cuántos de nosotros Dios nos sigue revelando cosas nuevas aquí? ¿Y para qué nos las da nuevas? Para que produzcamos, ¿qué? Más fruto. ¿Por qué nos alejamos luego los cristianos de la palabra de Dios? Porque empezamos a producir de más a menos. ¿Y por qué producimos menos? Porque dejamos de que la palabra no se siembre en nosotros. Y a veces luego las iglesias sucede que es que yo soy la maestra de niños o el maestro de niños y nunca escuchas la palabra. Te vas a dar clase a los niños, está bien, pero entonces tienes que venir entre semana a llenarte de esta palabra. No está mal que estés atendiendo a los niños, a los jóvenes o la librería o el otro, pero tienes que meterte a la palabra de Dios porque el sembrador salió a sembrar. Y necesitas seguir sembrando tu palabra. Y eso es lo que le pasa a esa iglesia de Éfeso, que la primera iglesia primitiva empezó a producir al 100. ¿Cuántos milagros hubo con Pedro, con Pablo y con todos? Y después, ¿qué ves en esa iglesia? Que fue decayendo en sus milagros. ¿Por qué? Porque no siguió metiéndose. Y tú y yo tenemos que meternos en la palabra de Dios para producir hacia arriba y no hacia abajo. Amén. Aleluya. Pudimos entender, mis hermanos. Yo deseo, ¿sí? Yo deseo que entendamos que nunca podemos dejar de pedir revelación de la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar orando, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, revélame la palabra, Señor, para que yo pueda producir ascendentemente y no descendentemente, como aquí dice. Cayó en buena tierra, pero después empieza a producir menos y menos. ¿Y por qué menos, Señor? ¿Por qué? Porque empezamos aquí, ya tenemos la revelación y ya conocemos esto y ya conocemos el otro. Yo conozco muchos hermanos que se fueron a institutos bíblicos y pensaron que por haber terminado el instituto bíblico ya se lo sabían todo. Y lo que sucedió que fueron a la menos, a la menos y a la menos. Para poder producir ascendentemente, siempre tenemos que tener la revelación de la palabra de Dios. Amén. Así es que cierra ahí tus ojos y todos los que me están escuchando ahí, yo les pido aquí, los que estamos aquí en la iglesia, vamos a ponernos de pie, ¿les parece bien? Para honrar la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias Padre por la palabra que tú nos revelas, Señor. Gracias porque tu precioso Espíritu es quien nos revela la palabra. Señor, danos el espíritu de sabiduría para poderla entender la palabra. Y repite ahí conmigo, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra, Señor. Que yo la pueda entender, Señor, para que yo pueda dar ese fruto. Señor, que yo la entienda para que el enemigo no se lleve lo que sembraste hoy en mi corazón. Ayúdame, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra, Señor. Y no me voy a afanar por querer hacer riqueza, Señor. No me voy a afanar. Voy a buscar tu reino para que todo lo demás venga por añadidura. Yo sé que tú nunca me dejarás ni nunca me vas a desamparar. Te doy gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, les mando muchas bendiciones. Bye. Que todos sigamos creciendo en la palabra de Dios, teniendo revelación. Aquí les mandan un saludo todos los Saludos aquí, amén. Que todos digan amén. Amén, amén, desde Valle de Bravo, saludos. Saludos por parte de la iglesia aquí de Valle de Bravo. Saludos a todos los que se conectaron. Bendiciones.